La naturaleza no siempre sigue las reglas que creemos entender. En lo más profundo del océano, en lugares donde la vida no debería existir, habitan criaturas reales que parecen sacadas de la ciencia ficción, animales que piensan con los brazos, que pueden volver a nacer después de morir, que sobreviven al vacío del espacio. Durante años, estos seres permanecieron ocultos, lejos de los humanos, y en muchos casos, apenas han sido estudiados. Hoy vamos a recorrer algunos de los animales más extremos y sorprendentes del planeta. No son mitos, no son exageraciones. Y el último de esta lista tiene una de las armas más rápidas y letales que existen en la naturaleza. Número 1. El tardígrado. Existe un ser vivo tan resistente que puede sobrevivir a condiciones que matarían instantáneamente a casi cualquier otra forma de vida. No vive en un planeta lejano, vive aquí, en la Tierra. El tardígrado, también conocido como oso de agua, es un organismo microscópico que mide menos de 1 milímetro, pero posee una resistencia que parece sacada de la ciencia ficción. Estos animales habitan en musgos, líquenes, suelos húmedos, e incluso en ambientes extremos como glaciares o fuentes termales. A simple vista, parecen insignificantes. Pero cuando el entorno se vuelve hostil, el tardígrado activa una de las estrategias de supervivencia más extremas conocidas. Entra en un estado llamado criptobiosis. Su cuerpo se deshidrata casi por completo. Su metabolismo se reduce a niveles prácticamente indetectables. En esta forma, conocida como TAN, el tardígrado puede soportar en temperaturas cercanas al cero absoluto, calor extremo superior a los 150 grados Celsius, presiones 6 veces más fuertes que las del fondo del océano, radiación cientos de veces más intensa que la letal para los humanos, incluso el vacío del espacio. En 2007, tardígrados reales fueron enviados al espacio exterior, a bordo de una misión científica, expuestos directamente al vacío, a la radiación cósmica y a temperaturas extremas. Muchos de ellos sobrevivieron y se reprodujeron al regresar a la Tierra. ¿Cómo es posible? Los tardígrados poseen proteínas únicas que protegen su ADN de daños irreparables. Algunas de estas proteínas actúan como un escudo biológico, evitando que la radiación rompa su material genético. Otras reemplazan el agua dentro de sus células, impidiendo que éstas colapsen durante la deshidratación extrema. Gracias a esto, un tardígrado puede permanecer en criptobiosis durante años, incluso décadas, y volver a la vida cuando las condiciones mejoran. Pero no son inmortales. Si bien pueden resistir casi todo, siguen siendo organismos vivos con límites. La combinación prolongada de múltiples factores extremos puede acabar con ellos. Aún así, su capacidad de resistencia ha llevado a algunos científicos a especular que los tardígrados podrían ser una de las últimas formas de vida en desaparecer si la Tierra enfrentara un evento de extinción masiva, tan pequeños e invisibles para el ojo humano y prácticamente indestructibles. El tardígrado nos recuerda que en la naturaleza, el poder no siempre depende del tamaño, sino de la adaptación. Número 2. El cangrejo yeti. En las profundidades más oscuras del océano, en un lugar donde la luz del sol jamás ha llegado, existe un ecosistema tan extremo que durante siglos se creyó imposible. Allí, a más de 2000 metros bajo la superficie, vive una criatura que parece salida de una leyenda. El cangrejo yeti, conocido científicamente como Kiwa hirsuta, fue descubierto recién en el año 2005. Su existencia era completamente desconocida hasta que un vehículo operado remotamente lo captó caminando cerca de una chimenea hidrotermal. Estas chimeneas no son volcanes comunes, son grietas en el fondo marino que expulsan agua a temperaturas extremas, cargada de minerales tóxicos y compuestos químicos letales para la mayoría de los seres vivos. Y sin embargo, allí prospera la vida. El hábitat del cangrejo yeti es uno de los ambientes más hostiles del planeta. Oscuridad absoluta, presión aplastante y cambios térmicos brutales, donde el agua puede pasar de casi congelada a temperaturas cercanas a la ebullición en cuestión de centímetros. No hay plantas, no hay fotosíntesis. Toda la vida depende de la quimiosíntesis, un proceso en el que bacterias transforman sustancias químicas en energía. El cangrejo yeti no caza de la forma tradicional. En lugar de eso, cultiva su propio alimento. Sus grandes pinzas están cubiertas de densos filamentos blancos, similares a pelos. Durante años los científicos no entendían su función exacta. Hoy se cree que estos filamentos albergan colonias de bacterias que el cangrejo cría para luego consumirlas. En otras palabras, el cangrejo yeti practica una forma primitiva de agricultura en uno de los lugares más extremos de la Tierra. Pero lo más inquietante no es solo cómo vive, sino lo poco que sabemos de él. Tan solo unas pocas especies del género Kiwa han sido identificadas. Sus poblaciones son escasas y aisladas, y gran parte de su comportamiento sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza cuánto viven, cómo se reproducen en detalle, ni cómo reaccionan a cambios drásticos en su entorno. Estudiarlos
es extremadamente difícil. Cada expedición al fondo oceánico cuesta millones y dura apenas unas horas. La gran parte de las imágenes existentes provienen de cámaras robóticas, borrosas y fragmentadas, captadas en condiciones extremas. Aún así, cada nuevo registro nos recuerda que el océano profundo sigue siendo uno de los territorios menos explorados del planeta. El cangrejo yeti no es un mito ni un monstruo. Es una prueba viviente de que la vida puede surgir y adaptarse en lugares donde nunca imaginamos. Quizá, en esas profundidades donde apenas hemos mirado, existan muchas más criaturas esperando ser descubiertas. Número 3. El pulpo. El pulpo es una de las criaturas más desconcertantes del planeta. No tiene huesos, no tiene sangre roja como la nuestra, y su cuerpo parece más cercano a un alienígena que al de un animal, a diferencia de muchos animales. El pulpo está compuesto casi por completo de músculo blando, lo que le permite deformar su cuerpo y atravesar cualquier espacio que sea apenas más grande que su pico. Este diseño no es una debilidad, es una ventaja evolutiva extrema. El pulpo puede escapar de depredadores, esconderse en grietas imposibles, y explorar entornos donde otros animales simplemente no podrían sobrevivir. Pero lo verdaderamente inquietante no está en su cuerpo, sino en su mente. Un pulpo posee 3 corazones. 2 de ellos bombean sangre hacia las branquias, mientras que el tercero se encarga de distribuirla al resto del cuerpo. Su sangre, además, no es roja, sino azul, debido a una proteína llamada hemocianina, mucho más eficiente para transportar oxígeno en aguas frías y con poco oxígeno. Esta adaptación le permite vivir en profundidades donde otros animales colapsarían. Sin embargo, el rasgo más sorprendente del pulpo es su sistema nervioso. Más del 60% de sus neuronas no están en su cerebro central, sino distribuidas a lo largo de sus brazos. Cada tentáculo puede explorar, sentir texturas, saborear el entorno y reaccionar de manera casi independiente. En cierto sentido, un pulpo no piensa con un solo cerebro, sino con 8. Esta inteligencia distribuida le permite resolver problemas complejos. En laboratorios y en estado salvaje, se ha observado a pulpos abriendo frascos con tapa, desarmando trampas, escapando de acuarios e incluso regresando al suyo propio después de recorrer otras instalaciones. Algunos ejemplares han aprendido a reconocer a personas específicas, reaccionando de forma diferente según quien se acerque a ellos. Pero si la inteligencia del pulpo sorprende, su capacidad de camuflaje parece directamente imposible. En su piel, el pulpo posee miles de células especializadas llamadas cromatóforos, capaces de expandirse o contraerse en milésimas de segundo. Gracias a esto puede cambiar de color, de patrón e incluso de brillo, imitando con precisión rocas, corales, algas o el fondo arenoso del océano. Y no solo eso, el pulpo también puede modificar la textura de su piel, creando protuberancias y relieves que lo hacen indistinguible del entorno. No se limita a volverse invisible, se transforma en otra cosa. Cuando el camuflaje falla y la huida no es suficiente, el pulpo utiliza una de sus últimas defensas, la tinta. Esta nube oscura no solo bloquea la visión del atacante, sino que contiene compuestos químicos que interfieren con el olfato y los sensores del depredador, dándole al pulpo segundos vitales, para así lograr escapar de su depredador. Pero incluso con todas estas habilidades, la vida del pulpo es corta. La mayoría de las especies viven apenas 1 o 2 años. Tras reproducirse, muchos pulpos mueren poco después, como si toda su existencia estuviera diseñada para un solo ciclo perfecto. Algunos científicos creen que la inteligencia del pulpo evolucionó de forma completamente independiente a la de los vertebrados, lo que significa que su forma de pensar podría ser radicalmente distinta a la nuestra. Tan distinta que ha sido descrita como la inteligencia más cercana a una mente alienígena que existe en la Tierra. El pulpo no domina el océano por fuerza o por su tamaño, sino por adaptación, creatividad y una inteligencia que todavía estamos lejos de comprender. La medusa inmota. Número 4. En las profundidades del océano existe una criatura que desafía una de las reglas más absolutas de la naturaleza, la muerte. No es grande y no es fuerte, y sin embargo posee una habilidad que ningún otro animal conocido tiene. La medusa inmortal, científicamente llamada Turritopsis dohrnii, es capaz de reiniciar su propio ciclo de vida. Cuando una medusa común envejece, se debilita y finalmente muere. Pero esta especie hace algo distinto. Ante una lesión grave, falta de alimento o condiciones ambientales extremas, su cuerpo activa un proceso extraordinario. En lugar de morir, comienza a colapsar sobre sí misma. Sus tentáculos se retraen, su campana se contrae. Y entonces, lo imposible ocurre. Las células de la medusa se reorganizan completamente en un fenómeno llamado transdiferenciación celular. Células especializadas regresan a un estado primitivo, como si el tiempo retrocediera. En cuestión de días, la medusa adulta se transforma en un pólipo, una forma juvenil adherida al fondo marino. Desde ese pólipo, nace una nueva medusa,
son genéticamente idénticas. El ciclo puede repetirse una y otra vez, sin un límite conocido. En teoría, esta medusa es biológicamente inmortal. Nunca envejece. No se deteriora con el tiempo. Solo puede morir si es devorada o destruida físicamente. Descubierta en el Mediterráneo, esta especie se ha extendido por océanos de todo el mundo, transportada accidentalmente en el agua de lastre de los barcos. Hoy, se la considera una especie invasora en varias regiones, precisamente por su capacidad de sobrevivir indefinidamente. Pero más allá del impacto ecológico, la medusa, inmortal y fascinante, ha captado la atención de científicos de todo el planeta. Estudiar su biología podría ayudar a comprender los procesos del envejecimiento, la regeneración celular y, algún día, influir en tratamientos médicos para los seres humanos. Sin embargo, esta criatura no es invencible. A pesar de su poder biológico, sigue siendo frágil. No tiene cerebro, no tiene corazón, no tiene conciencia de su propia inmortalidad. Solo sobrevive, reiniciándose una y otra vez, en silencio bajo las olas. Mientras los humanos buscan desesperadamente formas de prolongar la vida, esta pequeña medusa ya domina el secreto desde hace millones de años. Quizá la verdadera inmortalidad no consiste en vivir para siempre, sino en saber cómo empezar de nuevo. Número 5. Y la mantis camarón. El golpe más rápido del océano. En los arrecifes tropicales del océano, entre corales y grietas aparentemente tranquilas, vive una criatura pequeña, colorida y extremadamente peligrosa. La mantis camarón, conocida científicamente como estomatópodo, no supera los 20 centímetros de longitud, pero posee una de las armas más poderosas del reino animal. Su secreto se encuentra en sus apéndices frontales. Cuando ataca, sus golpes alcanzan velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora bajo el agua, tan rápidos que el agua no logra ocupar el espacio que dejan sus extremidades. Esto provoca un fenómeno conocido como cavitación. Se forman burbujas de vacío que colapsan en fracciones de segundo, generando ondas de choque, destellos de luz y temperaturas extremas. En ese instante, la mantis camarón no solo golpea a su presa, la golpea 2 veces, una por el impacto físico y otra por la explosión de la burbuja. El resultado es devastador. Caparazones gruesos se quiebran, conchas resistentes se hacen añicos, y en cautiverio se han registrado acuarios de vidrio reforzado completamente fracturados. Existen 2 tipos principales de mantis camarón: las rompedoras, especializadas en destruir presas duras, y las lanzadoras, que utilizan apéndices afilados para atravesar peces con precisión quirúrgica. Pero su habilidad más inquietante no es la fuerza ni es la visión. La mantis camarón posee uno de los sistemas visuales más complejos jamás registrados. Sus ojos pueden moverse de forma independiente, y cada uno contiene hasta 16 tipos de fotorreceptores. Para comparación, los humanos solo tenemos 3. Esto le permite detectar luz ultravioleta, luz polarizada, y señales invisibles para casi cualquier otro animal. Ver primero significa vivir. La mantis camarón es territorial, agresiva cuando es necesario, y extremadamente precisa. Construye madrigueras, las defiende con ferocidad, y rara vez falla un ataque. No es muy grande, no es muy conocida, pero es una obra maestra de la evolución. Una prueba de que en la naturaleza, el poder no siempre depende del tamaño. A veces, la criatura más peligrosa del océano es también una de las más pequeñas. La naturaleza no necesita imaginación para sorprendernos, porque la realidad suele ser mucho más extraña que cualquier ficción. Desde criaturas capaces de pensar de formas que aún no comprendemos, hasta organismos que desafían la muerte, resisten el espacio o viven donde nada debería existir. Estos animales nos recuerdan que el planeta sigue lleno de misterios, y que cuanto más creemos saber, más evidente se vuelve lo poco que hemos explorado. Quizá, en los rincones más profundos y extremos de la Tierra, todavía existan formas de vida que cambiarán por completo nuestra manera de entender el mundo.